El tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy, con ayuda del Espíritu Santo de Dios, es desarrollando un corazón generoso. Como introducción les voy a contar una pequeña historia. Se dice de dos creyentes muy ricos. Uno era abogado y el otro era un hombre de negocios. Ellos hicieron un viaje alrededor del mundo, llegaron a Corea, visitaron el templo donde el pastor les servía como intérprete y de guía. Pasaron por un campo donde vieron a un padre y un hijo arando. El hijo joven y fuerte tiraba el arado y el padre lo guiaba. Los visitantes quedaron sorprendidos y sacaron la conclusión de que eran muy pobres. Sí, lo son, fue la respuesta. Son miembros de la iglesia. Quisieron participar con su ofrenda en la construcción del templo. Vendieron su único buey y entregaron el dinero como ofrenda. Esta primavera tienen que tirar ellos del arado. Los visitantes, impresionados, respondieron: esto sí que es un real sacrificio. Ellos no lo llaman así, les explicó el pastor. Ellos se sintieron privilegiados por tener un buey que vender y ofrendarlo al Señor. Los dos viajeros no dijeron nada. Al volver a su ciudad, contaron la experiencia a su iglesia y a su pastor. Uno de ellos confesó: nunca hice nada ni di nada que realmente me costara. Siempre ofrendé de lo que me sobraba. Tuve que ir a Corea para aprenderlo. Nuestro texto de hoy, mis queridos hermanos y hermanas, se encuentra en 2 de Samuel 24, del 18 al 25. Este texto habla de la mentalidad correcta con respecto a nuestro afecto hacia nuestro Señor. Nuestro texto es una historia de arrepentimiento y el poder de un corazón recto ante el Señor. Nada que valga la pena viene sin tener costo, mis queridos hermanos y hermanas. Nuestra salvación no vino sin precio. Le costó a Jesús su vida en la cruel cruz del Calvario. ¿Cómo estamos dispuestos a vivir para honrar a Dios? Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. 2 de Samuel 24, del 18 al 25. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. En este capítulo final del segundo libro de Samuel, se describe el pecado de David. ¿Cuál fue el pecado de David? O otro pecado de David: ordenar el censo, ordenar a Joab que hiciera el censo al pueblo. ¿Por qué era un pecado? A estas alturas de la vida del rey, debía estar confiando en Dios, en lugar de confiar en los números para evaluar su fuerza. Dios nuevamente castigó a David, pero le permitió escoger su castigo. Si ustedes leen todo el capítulo 24, en el capítulo 13, le da 3 alternativas, pero David no escoge ninguna de las 3. David se encomendó a la misericordia de Dios.
y Dios envió una peste. Dice el versículo 15 que murieron 70,000 personas a causa de esto, pero Dios detuvo su mano. David también había visto el ángel castigando a la gente y clamó a Dios en el versículo 17. En respuesta a la oración de David, David le habló al profeta Gad y una vez más envió instrucciones a través de él. ¿Qué le dijo? Le dijo que subiera y levantara un altar al Señor en la era. La era es el lugar de labranza donde se extendían las mieses para trillar y limpiar. La era de Arauna, Jebuseo. Verdad número 1, o punto número 1. Un corazón generoso es el que construye un altar a Dios en su vida. David le responde al profeta Gad conforme lo que debe hacer para poner fin a la plaga provocada por su pecado. Este acto de obediencia del rey David es verdaderamente un ejemplo de arrepentimiento. Recordemos que el arrepentimiento es un cambio de manera de pensar y en el corazón implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. El altar en el Antiguo Testamento tenía un uso. ¿Saben ustedes cuál era el uso que se le daba al altar? Había que ofrecer algo en el altar y esto sería un sacrificio. El objetivo de ofrecer sacrificios en el altar era adorar a Dios. Hermanos y hermanas, Dios estaba deteniendo la plaga prematuramente y era digno de ser adorado. Dios estaba mostrando su gracia. Él estaba deteniendo su mano cuando pudo haber destruido el reino de David e Israel. Lucas capítulo 14, versículo 28 dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Este es, mis queridos hermanos y hermanas, el costo del discipulado al que se refiere Jesús. Si uno es un discípulo, debe estar listo para construir un altar. Punto número 2. Un corazón generoso es uno que está dispuesto a comprar algo de gran valor. Arauna vio venir al rey y debe haberse preguntado, ¿qué he hecho para merecer esto? Seguramente había oído hablar de la plaga, aunque solo tenía un día. La plaga iba a ser por 3 días y Dios la detuvo. Recordemos eso. Seguramente había oído hablar de los 70,000 muertos. Cuando David habló con Arauna y le dijo la razón por la que estaba ahí en el versículo 21 que acabamos de leer, Arauna estaba listo para entregar su propio sustento. Estaba dispuesto a hacer un tremendo sacrificio. ¿Notaron todo lo que dijo que estaba dispuesto a dar al rey? Prácticamente le estaba diciendo que le iba a dar toda la era. Y David pudo haber dejado que Arauna pagara la factura de su adoración. David pudo haber dejado que Arauna pagara la factura de su pecado. David podría haber dejado que otro viviera en sacrificio para que él no tuviera que hacerlo. Fue una cosa noble esta que hizo David aquí. Reconocemos que en la actualidad a veces se coloca demasiado énfasis sobre el dinero. Pero consideremos lo que hizo David. Arauna quería regalarle a David la era, pero la respuesta de David a este corazón generoso fue un corazón generoso de regreso. No ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Versículo 24. David sabía que nada que valga la pena es gratis. David había aprendido un gran principio que quiere transferir a nuestras vidas. Dios se merece lo mejor de nosotros y nadie más puede pagar la factura por nosotros. Si vamos a avanzar en obediencia ante nuestro Dios, mis queridos hermanos y hermanas, debemos desarrollar un corazón generoso. Nuestro texto comienza con una tragedia y termina con triunfo.
El versículo 15 parece apuntar que la plaga duró los 3 días prometidos, pero el texto que sigue apunta a un alto en lo que originalmente estaba programado por la mano de Dios. El versículo 25 nos dice que la plaga se detuvo. Esto sugiere que la plaga no completó su acción. Dios nuevamente ha perdonado la vida del rey y de las ovejas. La obediencia de David de ir y construir un altar salvó la vida de otros. Conclusión. La actitud de David debe llevarnos a un examen de conciencia. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para bendecir a otros? Juan Calvino, ahorita que estamos en el contexto de la Reforma Protestante, 503 años, se conmemoran o se celebran. Teólogo de la Reforma Protestante del siglo XVI, advirtió a los creyentes que no malgastaran lo que Dios les había dado providencialmente y también que velaran por el bienestar de su vecino. Somos nosotros un pueblo generoso, hermanos y hermanas. Tenemos edificado en nuestro corazón un altar a nuestro Dios. ¿Estamos acaso intentando dar a la obra de Dios lo que no nos cuesta nada? Que Dios nos perdone cuando a veces somos mezquinos, hermanos y hermanas. Y que sigamos ese ejemplo del rey David, que fue un hombre que agradó a Dios. ¿Saben ustedes dónde queda esa era que compró David? Está situada en la actualidad en el lugar donde se encuentra la mezquita de Omar, que fue el sitio sobre el cual Salomón edificó el templo. Hermanos y hermanas, que podamos esta mañana reflexionar y que si ya tenemos ese corazón generoso, que podamos mantener siempre ese corazón generoso para la obra del Señor, para bendecir a otros, que estemos dispuestos siempre a construir ese altar de adoración en nuestras vidas y a dar lo que nos cuesta. Y en el día del haber, este 31 de octubre, hay una oportunidad de hacerlo. Apenas un día del salario para la obra del Señor. Que Dios les bendiga.